Buenos días a todos los estudiantes del sexto grado de primaria de nuestro país. Soy la maestra Saray y les doy la bienvenida a Aprendemos en Casa Preservando la Salud. Estoy lista para guiarlos en su proceso de construir nuevos aprendizajes que les sean de gran utilidad dentro de su entorno. En el día de hoy vamos a afianzar los conocimientos adquiridos durante la segunda semana de clases del cuadernillo número 3. Las maestras están listas y yo también estoy lista para iniciar. Pero antes, recuerda realizar nuestra rutina de higiene. Es importante que cuides tu salud y la de toda tu familia. Continuamos con nuestras clases. Recuerden que cada día que adquieren nuevos conocimientos representa una victoria para ustedes y para nosotros que los acompañamos en su proceso de adquisición del aprendizaje. Ahora, en la actividad de hoy, vamos a analizar, interpretar y elaborar un gráfico de barra. Un gráfico de barra es una forma de resumir un conjunto de datos por categorías. Muestra los datos usando varias barras de la misma anchura, cada una de las cuales representa una categoría concreta. La altura de cada barra es proporcional a una agregación específica. Por ejemplo, la suma de los valores de la categoría que representa. Las categorías podrían ser desde grupos de edad a ubicaciones geográficas. Si se aplica al crear el análisis, el gráfico de barras puede mostrar información adicional en líneas de referencia o varios tipos distintos de curvas. Las gráficas de barras se utilizan para comparar dos o más valores. Las barras pueden ser horizontales o verticales. Ahora, te voy a presentar una situación en el pequeño municipio de Río Azul. Quieren ofrecer formación en un nuevo oficio que no tenga muchos trabajadores en el lugar. Para eso, se averiguó la cantidad de trabajadores de algunos oficios tradicionales. Para compartir en un debate, prepararon el gráfico siguiente. Míralo con atención. Ahora vamos a continuar analizando e interpretando datos, trabajando con el gráfico de barras. Observa y responde correctamente. ¿Qué oficio tiene la mayor cantidad de trabajadores? ¿Cómo te has dado cuenta? ¿Qué oficios tienen la misma cantidad de personas? ¿Cuántas personas tienen esos oficios? ¿Hay un oficio que tiene el doble de la cantidad de personas que esos dos oficios? ¿Cuál es? ¿Cuántas personas tiene? ¿Cuántos trabajadores muestra el gráfico en total? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuál de los oficios existe más en el municipio Río Azul? ¿Cuál oficio tiene menos? ¿Qué cantidad de oficios hay en total? ¿Cuántos pintores hay en Río Azul? Vamos a responder las preguntas del gráfico. ¿Qué oficio tiene la mayor cantidad de trabajadores? Albañil. ¿Cómo te has dado cuenta? Observando los datos. ¿Qué oficio tienen la misma cantidad de personas? Plomero y electricista. ¿Cuántas personas tienen esos oficios? 30. ¿Hay un oficio que tiene el doble de la cantidad de personas que esos dos oficios? Sí. ¿Cuál es? Pintor. ¿Cuántas personas tiene? 30. ¿Cuántos trabajadores muestra el gráfico en total? 100. ¿Cómo lo sabes? Sumando todas las cantidades de personas que tienen estas profesiones.
¿Cuál de los oficios existe más en el municipio de Río Azul? Albañil. ¿Cuál oficio tiene menos? Plomero y electricista. ¿Qué cantidad de oficios hay en total? 4. ¿Cuántos pintores hay en Río Azul? 30. Prepara el siguiente cuadro. Oficios: albañil, plomero, pintor, electricista. Cantidad de personas: albañil 40, plomero 15, pintor 30, electricista 15. Total 100. Gráfico lineal. Al igual que el gráfico de barra, se dividen en dos ejes cartesianos perpendiculares entre sí: eje horizontal y eje vertical. Se puede utilizar el gráfico lineal para representar informaciones referidas al tiempo, donde los valores sean de más o menos según la tendencia de los datos publicados. ¿Recuerdas cuando trabajamos en Navidad uno de los villancicos y lo colocamos en forma de pictogramas? Este gráfico utiliza imágenes o símbolos para mostrar datos para una mejor comprensión de los datos. En un pictograma se utiliza imágenes o un símbolo para representar cantidades específicas. Un gráfico circular o pastel es un diagrama que permite representar un dato o porcentajes. Se usa cuando queremos resaltar el porcentaje y proporciones de una característica o atributo con respecto a algún objeto o información dada. Cuando se quiere construir un gráfico circular, partimos de que el círculo mide 360 grados. Luego se reparte los 360 grados en los diferentes sectores que se quiere representar. Regresamos en breve. Tenemos un día lleno de muchas expectativas y de creatividad. Estaremos trabajando la segunda semana, día 3, actividad 5 y 6 del cuadernillo número 3. La entrevista es uno de los géneros textuales que puede ser informativo y es transmitida por todos los medios de comunicación: periódicos, revistas, internet, televisión, radio, entre otros. Esta tiene la función de obtener información sobre un personaje a través del diálogo que se establece entre el entrevistador y el entrevistado. Además, posee la función social fundamental para la difusión del conocimiento y la formación de opinión, ya que propone un debate sobre diferentes temas, donde el discurso y la narrativa es su principal característica. Características de una entrevista: textos de información y opinión, presencia del entrevistador y del entrevistado, lenguaje dialógico y oral, caracterizado por el discurso directo y por la subjetividad, mezcla de lenguaje formal e informal. Título: debe ser atractivo para despertar el interés de la audiencia. Un título orienta mejor el objetivo que delimita el tema propuesto. Además, motiva al lector para que lo lea. Si es necesario, haz una introducción, que puede ser breve, pero informando a la audiencia de lo que se va a discutir. En este caso, presenta el tema que se va a tratar, así como el perfil y la experiencia profesional del entrevistado. Revisión. Siempre hay que revisar la entrevista y ver si los propósitos están claros, específicos y concisos. Si la intención es hacer una entrevista con el entrevistado y luego presentarla a un público lector, debe usarse una cámara o grabadora y luego hacer el trabajo de transcribir los diálogos de ambos. Además,
Al momento de hacer la entrevista es importante tener en cuenta: introducción, saludo y presentación del entrevistado y el motivo de la entrevista. Cuerpo, consiste en preguntas y respuestas donde el entrevistador ofrece información precisa sobre la persona a la que va a entrevistar o hace una breve introducción o resumen de lo que en la entrevista se va a tratar con las circunstancias o motivos de sus declaraciones. Diálogo. Finalmente se reproduce el diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. Cierre. Resumen de lo tratado en la entrevista y valoración personal para comprender su contenido. Hasta aquí, muy interesante todo lo relacionado con la entrevista, ya que es un texto periodístico en el que se dan a conocer las ideas y opiniones de una persona mediante un diálogo entre la persona entrevistada y el entrevistador. Busca tu cuaderno y escribe lo que ha sido relevante para ti sobre la entrevista. Ahora vamos a hablar sobre el rol de él o los participantes de la entrevista. Me refiero a él o la entrevistadora y al entrevistado o entrevistada. El entrevistado es una persona informada cuya función es expresarse sobre el tema del cual va a ser entrevistado. Esta persona tiene alguna experiencia importante que transmitir. Además, puede exponer sobre su vida, algún tipo de proyecto importante y novedoso que quiera presentar. El entrevistador establece el tema de la entrevista que requiere el entrevistador. Debe exponer claramente los propósitos de las preguntas escritas que hará, de modo que éstas permitan cumplir con el objetivo establecido. Para la elaboración del cuestionario, tiene que comunicarse con su entrevistado. Es importante que al momento de la entrevista existan reglas que pongan en común acuerdo los aportes de cada uno. Al momento de realizar la entrevista, debes tener en cuenta lo siguiente. Oportunidad. Cada uno debe de hablar cuando tenga la oportunidad, aportando información sin interrumpir al otro, respetando los turnos de habla, tanto del emisor como del receptor. ¿Recuerdas el tema de la conversación? En la entrevista, el entrevistado tiene que ser preciso y conciso, nunca salirse del tema en cuestión. Calidad. El entrevistado tiene que ser respetuoso con las palabras y hablar con la verdad. Relevancia. Los aportes de la conversación deben ser importantes y coherentes con el tema a tratar. Claridad. Las palabras deben ser pertinentes con un orden lógico para que sean entendidas por la audiencia. Muy bien, qué interesante. Ahora vamos a imaginarnos que eres periodista y quieres entrevistar a alguien de la comunidad. Pero recuerda que estamos trabajando con las personas que trabajan en la construcción de una casa y tienen diferentes oficios y profesiones. ¿Quiénes viven en tu comunidad? Hay electricistas, plomeros, carpinteros, albañiles, ebanistas, en fin, todos los que de una manera u otra desempeñan esos oficios. Prepara un programa de televisión o radio y junto a tu familia prepara una entrevista. Desde la imaginación, busca a esa persona que puede ser tu vecino, tu tío o alguna persona que conozcas. ¿Qué preguntas le harías? Primero, debes de saludar, trazarte un objetivo y elegir una temática relacionada con el oficio que tiene la persona a quien vas a entrevistar. Muy bien, sigue preparando tu entrevista. Vamos a ver qué has aprendido hasta ahora. La entrevista es: ¿quiénes participan en una entrevista? ¿Cuál es la estructura de la entrevista? ¿Qué temas puedes conversar en una entrevista? Te felicito, acertaste en todas las preguntas. Vamos a hacer un resumen de lo que has aprendido hasta el momento. Aprendimos que la entrevista es uno de los géneros textuales que puede ser informativo y es transmitida por todos los medios de comunicación, periódicos, revistas, internet,
televisión, radio, entre otros. Esta tiene la función de obtener información sobre un personaje a través del diálogo que se establece entre el entrevistador y el entrevistado. Además, posee la función social fundamental para la difusión del conocimiento y la formación de opinión, ya que propone un debate sobre diferentes temas donde el discurso y la narrativa es su principal característica. También aprendimos que al momento de realizar una entrevista existen reglas que pongan en común acuerdo los aportes de cada uno. Muy bien, nos vemos en breve. Cada día el proceso de aprendizaje está siendo más creativo y dinámico. No te vayas de ahí que continuamos obteniendo un mayor conocimiento de todo lo que nos va ofreciendo el grado durante el aprendizaje. Busca el tercer día, la actividad 5 del cuadernillo número 3. Ya eres un periodista y tienes que escribir un reportaje, pero antes, ¿sabes lo que es un reportaje? ¿Te has sentado en la televisión a veces a observar las noticias de cualquier canal? ¿Qué observas? ¿Qué hacen los periodistas para dar una información real? Muy bien, se van al lugar de los hechos y presentan la información. Ahora te toca a ti hacer esa función. Pero antes, vamos a conocer qué es un reportaje. Un reportaje es un trabajo periodístico que tiene como objetivo informar sobre algún tema. La persona que lo realiza se llama reportero o reportera. Esta persona primero busca información e investiga sobre un tema o un personaje para luego armar una noticia. Puede incluir entrevistas, fotografías e imágenes. Se pueden distinguir dos tipos de reportajes. El reportaje objetivo, en el cual el periodista es imparcial en la interpretación de los hechos. No incluye opiniones ni valoraciones personales. El reportaje interpretativo, en el cual se relata un hecho de actualidad, pero introduciendo también juicios de valor. Suelen tener una gran creatividad. Características del reportaje. La información se organiza comúnmente desde lo más general a lo más específico y como todo texto periodístico informativo se caracteriza por su objetividad. Su titular está formado habitualmente por un epígrafe o antetítulo, el título y la bajada. Es común que los reportajes incluyan recuadros en que se detalla alguna información específica o complementaria. Predomina en él la función referencial o representativa del lenguaje. Pasos para hacer un reportaje. Para hacer un reportaje debemos seguir los siguientes pasos. Introducción al tema que se va a tratar con un lenguaje atractivo, interesante y directo. Desarrollo amplio del contenido. El reportero da su opinión personal sobre el hecho, analizándolo, describiendo los detalles y ofreciendo una visión de carácter general. Al redactar el reportaje hay que tener en cuenta una serie de técnicas. Conocer claramente los hechos o el tema que sirve de base al reportaje. Buscar información para dominar el tema totalmente. Hacer un esquema de las principales ideas que se quieren exponer. Escribir los primeros párrafos intentando llamar la atención del lector, de forma que el relato resulte atractivo y sugerente. Desarrollar el tema con absoluta objetividad, procurando que no decaiga el tono del relato. Adoptar las cualidades propias del buen reportaje: exactitud, precisión, sencillez, naturalidad, ritmo, color, corrección y propiedad. Vamos a pensar en esa persona que se dedique o se haya dedicado a la construcción. Puede ser alguien que trabaje en el diseño de casas,
en la construcción, en la reparación de partes de la casa o que sepa cómo hacer cortinajes, tapizar sillas o sillones o arreglar muebles. En clases anteriores ya habías realizado varias entrevistas. Sabes ahora que tienes que preparar las preguntas. Muy bien, piensa y escribe en un borrador lo que quieres preguntar. Nombre. ¿Qué oficio tiene? Las características de ese oficio. Las herramientas que se necesitan. La forma en que aprendió el oficio. El esfuerzo físico que requiere el oficio. Los peligros del oficio. Las cosas que le gustan más de su oficio. Las cosas que no le gustan de su oficio. Preparar el guión para hacerle las preguntas al entrevistado. Revisa tu borrador. Verifica las preguntas y su escritura. ¿Recuerdas cuando trabajamos los signos de interrogación y exclamación? Ahora tienes que hacer uso de este aprendizaje para poder escribir la entrevista. Copia las preguntas que escribiste en tu cuaderno. Realiza la entrevista al entrevistado. Colocar el nombre y el objetivo de la entrevista. Si puedes, graba la entrevista por WhatsApp, Internet, audio o video. Así será más fácil recordar lo que te contó tu entrevistado o entrevistada. Recuerda saludar con cortesía y agradecerle al final. Si no puedes grabarla, toma notas de las respuestas en una hoja borrador. Muy bien, lo hiciste estupendo. Ahora vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo se llama el entrevistado? ¿Qué fue lo que más te gustó de la entrevista? ¿Qué hace el entrevistado? ¿Qué dijo de su familia? Habla sobre lo más relevante de la entrevista. Emocionante este proceso de realizar un reportaje, ¿verdad? ¿Habías hecho antes un reportaje? Muchas de las noticias de los periódicos y televisión son reportajes. Pero ¿sabías que para hacer un reportaje hay que tener un orden en el proceso de la conversación, además de una coherencia en cada una de las preguntas tratadas en la entrevista? Para hacer un reportaje hay que tener en cuenta lo siguiente: un título, una breve introducción, el cuerpo del reportaje y una frase de cierre o alguna imagen o fotografía sobre el tema o personaje. Ten en cuenta estas características. Ahora, ensaya en hojas un borrador del texto de tu reportaje. Tienes que contar a quién has entrevistado, a qué se dedica, cómo es su trabajo, cómo aprendió a hacerlo y qué cosas son interesantes de su oficio. El siguiente cuadro te da orientaciones y ejemplos para cada parte del reportaje. Título: debe ser breve, anticipar el tema y despertar el interés. Ejemplo: los secretos de un excelente electricista. Introducción: se cuenta brevemente de qué se trata el texto. Se puede mencionar al entrevistado y para qué lo consultamos. Ejemplo: conversamos con Rafael, un experto en electricidad, y conocimos muchas cosas sorprendentes de su oficio. Cuerpo o desarrollo: se presenta la información obtenida en la entrevista. Es la parte más larga. Ejemplo: Rafael aprendió su oficio en. Lo que más le gusta de su trabajo es. A Rafael le pasó una cosa increíble en su trabajo. Cierre o conclusión: en una o dos frases se realiza una reflexión sobre la entrevista y el tema. Ejemplo: esta entrevista reveló muchos secretos de los electricistas y ahora sabemos que. Firma, fecha y lugar: indicar el nombre del reportero o reportera, la fecha en que escribió el texto y el lugar. Ejemplo: Ramona Martínez, 20 de enero del año 2021, Santo Domingo, República Dominicana. Escritura final del reportaje.
Revisa la redacción, ortografía, puntuación, separación de las palabras del texto que escribiste en papel del borrador. Haz un dibujo o selecciona una foto o imagen que acompañe el reportaje. Puede ser del entrevistado o relacionada con el oficio. Pasa en limpio al cuaderno la imagen, el título y el texto del reportaje. Inventa y escribe el nombre del periódico en el que saldrá publicado el reportaje. ¡Qué bien te quedó tu reportaje! Vamos a compartirlo con tus familiares y con todos aquellos que son importantes para ti. Para realizar el reportaje, puedes pedir ayuda a tu familia para que sean parte del trabajo que estás creando. Ahora, vamos a recordar lo que hemos aprendido hasta ahora. Completa correctamente los enunciados. La entrevista es: el reportaje tiene el objetivo de y de algún. ¿Dónde podemos encontrar un reportaje? En y en. Además. Para hacer un reportaje, ¿qué se tiene que tomar en cuenta? Un título. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? Y por último, ¿cuál es la temática que podemos trabajar en el reportaje? Vamos a ver si acertaste en cada uno de los procedimientos dados. La entrevista es un género textual que puede ser informativa y además puede ser transmitida en los medios de comunicación. El reportaje tiene el objetivo de informar sobre algún tema. ¿Dónde podemos encontrar un reportaje? En revistas, periódicos y en televisión, además por internet. Para hacer un reportaje, que se tiene que tomar en cuenta: un título, una breve introducción, el cuerpo del reportaje, una frase de cierre y alguna imagen o fotografía sobre el tema o personaje. ¿Cuál es la temática que podemos trabajar en el reportaje? Cualquier temática relacionada con la actualidad. Acertaste con todas las respuestas a las preguntas dejadas como reto en la clase anterior. Vamos a seguir aprendiendo y ahora vamos a trabajar con los derechos y deberes de los ciudadanos y de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué te dicen estas imágenes? ¿De qué tratan? ¿A qué derechos se refieren? Muy bien, cada una de estas imágenes nos muestra una idea de lo que son los derechos y deberes del ciudadano. Ahora, escribe en tu cuaderno lo que te hace recordar cada una de estas imágenes. Antes de comenzar, te voy a mostrar de dónde vienen los derechos universales. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así es, todas las personas, en todas partes, tenemos los mismos derechos como resultado de nuestra humanidad común. Todos tenemos el mismo derecho a disfrutar de nuestros derechos humanos sin discriminación. Con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, las Naciones Unidas establecieron una serie de normas comunes sobre los derechos humanos. Aunque la declaración no forma parte del derecho internacional vinculante, su aprobación por todos los países del mundo otorga un gran peso moral al principio fundamental de que todos los seres humanos deben recibir un trato igualitario y respetuoso sin importar su nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o étnico, color, religión, idioma o cualquier otro factor. Desde entonces, las Naciones Unidas han aprobado numerosos tratados y acuerdos internacionales de derechos humanos jurídicamente vinculantes, como la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos tratados sirven de marco para el análisis y la aplicación de los derechos humanos
y sus principios y derechos adquieren el carácter de obligaciones jurídicas para los estados que deciden acatarlos. El marco también define mecanismos jurídicos y de otra índole para responsabilizar a los gobiernos en caso de que vulneren los derechos humanos. ¿Escuchaste y observaste bien el video? ¿Qué pasó en la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Por qué fue tan importante este evento para la humanidad? Sí, este evento de la Declaración de los Derechos Humanos marcó la historia de la humanidad. Según lo que observaste en el video, la ONU aprobó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos. Este fue el resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Después de esta y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en este conflicto. Los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. Para entender todo este proceso de los derechos humanos, es importante saber que la palabra derecho significa libertades que están garantizadas, y humanos se refiere a todo miembro de la especie Homo sapiens, ya sea hombre, mujer, niño o niña, en general toda persona. En conclusión, y según dice el artículo número 1 de la Declaración de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo número 2 reza: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. El artículo número 3 hace referencia a que estos derechos son los que tiene cada persona simplemente por ser persona. Es la forma que quieres cómo te traten y cómo quieres que traten al otro. Hay muchos derechos, pero los derechos humanos son aplicables a todo el mundo. Según esta declaración, los derechos universales son 30, los cuales presento a continuación para que los conozcas. Todos ellos están contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que obliga a todos los países a respetarlos y protegerlos. Lista de los derechos humanos universales. Dignidad e igualdad de derechos desde el nacimiento. No hay distinción para gozar de los derechos humanos. Vida, libertad, seguridad. La esclavitud está prohibida. Un ser humano no puede ser torturado. Reconocimiento, personalidad jurídica. Todos los seres humanos son iguales ante la ley. Derecho de interposición de recurso ante los tribunales. Derecho a no ser detenido sin motivo. Derecho a ser escuchado ante un tribunal independiente. Presunción de inocencia. Derecho a la vida privada. Libre circulación y residencia. Derecho de asilo. Derecho a la nacionalidad. Derecho al matrimonio. Derecho a la propiedad individual, libertad de pensamiento, conciencia y religión. Libertad de opinión y libertad de expresión. Derecho a la libre reunión y asociación. Derecho a decir el gobierno del país. Derecho a una buena seguridad social. Acceso al trabajo. Derecho al descanso.
tener un nivel de vida que asegure el bienestar personal, acceso a la educación, participación en la cultura, derecho a que se hagan patentes estos derechos. Muy interesante todo lo que estamos aprendiendo sobre la Declaración de los Derechos Humanos Universales. Busca tu cuaderno y escribe todo lo que hasta ahora has aprendido sobre la Declaración de los Derechos Humanos. Ahora vamos a recordar algunos aspectos de los cuales hemos estado estudiando. Recuerda escribir y contestar estas preguntas en tu cuaderno. En el año 1948 aprobaron la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Quiénes la aprobaron? ¿Cuántos artículos están contenidos en esta declaración? El artículo número 3 hace referencia a que estos derechos son los que tiene cada persona simplemente por ser. Menciona alguno de los derechos humanos universales. Y como saben, en esta clase hemos dispuesto de un momento especial para fomentar en los estudiantes el hábito de la lectura. En esta ocasión recibimos a la maestra Pamela de la Cruz para que comparta con nosotros una interesante lectura. Hola Pamela. Hola JD, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. En el día de hoy vamos a compartir un cuento sumamente interesante del escritor dominicano Juan Bosch, titulado El negocio de Doña Hormiga. Y dice así: desde que llegó el invierno, Doña Hormiga se metió en su casa con sus hijas a comer, a engordar y a pensar en qué harían cuando llegase la primavera. Resolvieron poner una zapatería cuando empezaran los días buenos. Alquilaron una tienda en la calle El Conde y todo el mundo se quedó asombrado cuando abrieron su comercio. La tienda estaba llena de zapatos, desde el piso hasta el techo. Eran zapatos criollos, mejores que todos los zapatos extranjeros que se vendían en la calle. Cuando pasaron meses, pensó que el material se pudriría, lo que habría ocurrido si los zapatos no hubiesen sido criollos, y lloró muchísimo. Al tercer mes, apenada porque sus hijas, jovencitas en edad de lucir, no podían comprar ropa, y porque el casero, que era un perro al que las malas pulgas lo tenían siempre de mal humor, la amenazó con botarla. Lloró tanto que parecía que se había roto una cañería del acueducto. Sus hijas lloraron también. Perderían su preciosa zapatería, fruto de un año de laboriosidad y de ahorro y única esperanza de toda la familia. Pero cuando más lloraban, llegó la señora Doña Cienpiés, con 5 hijas y 2 hijos pequeños a comprar zapatos. Y Doña Hormiga vendió la tienda entera. Cada uno de sus inesperados clientes necesitaban 100 zapatos. Este fue el negocio de Doña Hormiga, que se hizo rica en una hora como premio a toda una vida de trabajo y de confianza en el porvenir, y todos los demás comerciantes de la calle El Conde, turcos, españoles e italianos, se murieron de envidia. Los que hay ahora vinieron después. Juan Bosch. Qué interesante lectura, profe Pamela. Les gustó mucho, niños, ¿verdad que sí? Estudiantes, conversen y compartan sus respuestas sobre la Declaración de los Derechos Universales con sus familiares. Nos vemos en breve. Aprovecha y toma un poco de agua. Recobra energías para continuar. Antes de conocer el porcentaje de la actividad 7, primero vamos a conocer un poco sobre la razón y la proporción para identificar las situaciones de la vida diaria en la que se necesitan los conocimientos de razón, proporción y porciento para expresarla, hacer algún cálculo o resolver problemas. Me imagino has escuchado en competencias o juegos deportivos, entre otros, decir que un equipo ganó 3 de 5, es decir, que de 5 jugadas ganó 3. Para entender mejor el tema, vamos a recordar lo que es una magnitud.
Una magnitud es aquello que se puede medir. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes en un aula, la presión arterial de una persona, la cantidad de uvas de un racimo, la cantidad de calorías que tiene un alimento, la distancia entre dos ciudades, entre otros. Todas estas magnitudes se pueden relacionar entre sí. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes de un aula con la cantidad de asientos, la presión arterial de una persona con la cantidad de medicamentos que debe tomar, la distancia de una ciudad a otra con el tiempo que se tarda. Todo esto se desarrolla usando la razón y la proporción. Estos son conceptos muy relacionados, el cual depende uno del otro. Pero para comprender la proporción es importante saber qué es una razón. En matemática, una razón es la comparación entre dos cantidades por medio de división o cociente. Te muestro este ejemplo. Aquí tenemos 18 vasos en total. Si quieres comparar las cantidades de vasos por colores y expresarlo en una razón, lo harías de la siguiente manera. Razón de los vasos con tapas rojas y azules. 6 es a 18. Es decir, de los 18 vasos, el total de vasos rojos y azules son 6. Ahí vemos estas razones. 3 es a 18 y 6 es a 18. Me imagino esta expresión te recuerda algún tema ya visto. Vamos a ver. Las fracciones. Muy bien. Sí, tienen mucha relación, ya que expresan comparaciones entre dos cantidades. Si recuerdas, en las fracciones, el número de arriba es el numerador y el de abajo es el denominador. Ahora, en una razón escrita como fracción, el numerador recibe el nombre de antecedente y el denominador recibe el nombre de consecuente. Al leerla, decimos así: 3 es a 18. Y también podemos escribirla así, que significa 3 es a 18. Veamos otro ejemplo. Si en un curso hay 40 niñas y niños, de los cuales 30 son niñas y 10 son niños, se pueden comparar estas cantidades de las siguientes maneras. De un total de 40 estudiantes, 30 son niñas, es decir, 30 niñas de 40 en total. Y lo podemos expresar como razón diciendo 30 es a 40. De un total de 40 estudiantes, 10 son niños, es decir, 10 niños de 40 estudiantes en total. Y lo leemos de la siguiente manera: 10 es a 40. Escriban estas expresiones en razón y fracción. 4 de 16 papeles están digitados. 5 de 10 caballos son blancos. 7 bicicletas azules de 21 bicicletas. 4 refrescos de 20 sin azúcar. Muy bien, has logrado comprender esta primera parte. Continuemos con la proporción. Una proporción se obtiene cuando unimos dos razones que son equivalentes, es decir, que expresan la misma cantidad. Busca tu cuaderno y escribe cada uno de estos ejemplos trabajados sobre la razón. Decimos que una proporción es una igualdad que muestran dos razones que son equivalentes. La forma general de una proporción es A es a B como C es a D, donde ni B ni D es igual a 0. A y D se llaman extremos, B y C se llaman medios.
La proporción también se puede expresar como fracción y la escribimos así. A es a B como C es a D. Y la leemos de la misma manera. A es a B como C es a D. En toda proporción se cumple que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Acompáñame a averiguar si estos pares de razones son proporcionales, de acuerdo a lo que hemos dicho hasta ahora. En el ejercicio B tenemos que 1 es a 2 como 5 es a 10. Vemos que los extremos son el 1 y el 10 y los medios el 2 y el 5. Vamos a multiplicar los extremos a ver si dan igual a los medios. Si es así, son dos razones proporcionales. Veamos. 1 por 10 es igual a 10 y 2 por 5 es igual a 10. Eso quiere decir que son razones proporcionales. Las proporciones nos ayudan a la hora de buscar algún valor desconocido. Veamos este ejemplo. A Sandra le toma 1 hora para escribir 4 páginas. ¿Cuánto le tomaría completar 27 páginas? Este problema podemos resolverlo aplicando la siguiente regla. Primero escribimos nuestra proporción, que es 4 es a 1 como 27 es a x, que es nuestro valor desconocido. En esta proporción nos falta un valor. Vamos a identificar cuál de su parte es. 4 es a 1 como 27 es a x. Aquí vemos, nos falta uno de sus extremos. Se realiza el proceso de multiplicar los dos medios y dividirlo entre el valor de cada uno de los extremos. Vamos a leer nuevamente nuestra situación. A Sandra le toma 1 hora para escribir 4 páginas. ¿Cuánto le tomaría completar 27 páginas? Para resolver esa situación vamos a expresar primero nuestros datos en una proporción. Ella escribe 4 páginas en 1 hora, que sería 4 es a 1. Y 27 páginas es el dato que queremos saber en cuántas horas ella le escribe. Sería 27 es a x. Para encontrar el valor desconocido multiplicamos los datos que tenemos. Por eso multiplicamos 27 por 1 y lo dividimos por el otro dato que tenemos, que en este caso es 4. Cuando dividimos 27 entre 4, obtenemos 6.75. Es decir, que a Sandra le tomó 6.75 horas completar 27 páginas. Ahora aplica lo aprendido y encuentra estos valores desconocidos. ¡Wow! Muy bien, estás comprendiendo. Ahora vamos a tu cuadernillo y vamos a completar las actividades 7 y 8. En estas aplicaremos el porcentaje. ¿Qué es el porcentaje? ¿Has escuchado hablar del porcentaje? El porcentaje es cuando, por ejemplo, se dice hay un 5% de descuento en la juguetería, o cuando se dice el 58% de los adolescentes prefieren la lectura a la matemática, o este producto tiene 100% de resultados. El porcentaje se identifica con este símbolo. ¿Lo has visto alguna vez? Tiene muchos usos. Por ejemplo, para indicar promociones y descuentos en comercios, supermercados, ferreterías,
zapaterías, en fin, donde quiera que haya un lugar de ventas en el país. Explora el uso del porcentaje usando la tabla que completaste en la actividad 2. Cantidad de trabajadores por oficio. 40 albañiles, 15 plomeros, 30 pintores, 15 electricistas. Ahora completa la tabla de tu cuadernillo expresando en porcentaje los datos. Es importante saber que para calcular el porcentaje de un número puede convertir el porcentaje en una fracción o en un decimal y luego multiplicar por el número. Pueden también usar una calculadora. Podemos calcular los porcentajes de la siguiente manera. Hacemos una tabla como esta. Hacemos una tabla como esta para expresar la relación entre los datos. Entonces multiplicamos 40 por 100, que es igual a 4.000, y lo dividimos entre 100, por eso obtenemos el 40%. Mira cómo encontramos el porcentaje de los plomeros. Multiplicamos 15 por 100, que es igual a 1.500, y luego lo dividimos entre 100 y obtenemos el 15%. Ya que has aprendido a sacar el porcentaje de un número, vamos a ver qué tan rápido puedes encontrar estas respuestas. En otro municipio se entrevistaron 120 trabajadores de la construcción y se encontró que el 50% son pintores o pintoras. ¿Cuántos trabajadores son pintores o pintoras? Elige la respuesta correcta. Buen trabajo, niños y niñas. Les exhorto a continuar estudiando para poder desarrollar las competencias que necesitamos para enfrentar las diferentes situaciones de la vida. Nos vemos en la próxima clase.